Buenos días, bienvenidos a este video tutorial de la asignatura de drogodependencias de cuarto grado de enfermería. En los tutoriales previos hemos estado hablando sobre el bloque de generalidades. En este, siendo también el mismo bloque, empezaremos a hablar de las características del individuo. Recuerden que en el bloque previo nos hemos centrado más en las características de la sustancia. En el siguiente bloque hablaremos sobre las características del entorno. Vamos con ello. Respecto al individuo, respecto a este pilar de los tres que hablábamos, sustancia, individuo y entorno, respecto al individuo podemos hablar mucho. Trabajaremos lo que vienen siendo los factores biológicos, en ellos nos centraremos en los factores genéticos que pueden ocasionar ese tipo de consumo, las drogodependencias. Hablaremos en este tutorial de los factores psicológicos, de los tipos o las diferentes pautas de consumo que podemos encontrar para poder hablar con propiedad y referirnos con rigor a los tipos de consumo que nos podemos encontrar. Terminaremos haciendo una introducción sobre los factores de riesgo y los factores de protección, que además nos ayudará a ligar este videotutorial de individuo con el videotutorial de entorno. Vamos con ello. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que las drogodependencias, como ya hemos visto en anteriores tutoriales y como vemos en el aula, están originadas por multitud de factores. No podemos centrarnos en uno solo y no podemos tener esa visión anticuada y un poco retrógrada de la drogodependencia como causa única y exclusiva de la sustancia de abuso o como la culpa o como causa única y exclusiva del individuo. Tendremos que abrir la mente y buscar esa multicausalidad y esa variedad de factores que originan este fenómeno. Los factores, esto se repetirá hasta la saciedad, esperemos no se nos olvide, pueden ser clasificados en sustancia, individuo y entorno. En el videotutorial que nos ocupa, hablaremos sobre los factores respecto al individuo. Y dentro de los factores del individuo podríamos encontrar dos grandes bloques que serían los factores biológicos y los factores psicológicos. Respecto a los factores biológicos podríamos mencionar dos, aunque uno lo dejaremos de lado rápidamente: el género y la genética. El género es un factor que, si bien se ha estudiado, género masculino, femenino, la predisposición del grupo masculino o la predisposición del grupo femenino, si bien es un factor que se ha estudiado y ciertos autores lo defienden, actualmente empieza a estar en desuso. En diversos estudios han demostrado que tampoco hay una incidencia, una prevalencia que nos lleve a tener en cuenta este factor. Entonces nos centraremos en este videotutorial más en los factores genéticos que sí han demostrado cierto peso en la predisposición a los consumos. Respecto a los factores psicológicos, tendríamos, por ejemplo, los rasgos de personalidad inherente a la persona, el grado de estabilidad emocional o la presencia psicopatológica del individuo. Proseguimos. Dentro de los factores genéticos debemos entender que todos tenemos una carga genética con la que ya nacemos del principio y que esa carga genética, a modo de información, está en último grado codificando una serie de genes que van a conformar o formar tanto las enzimas como la función de las mismas. De tal forma que podríamos decir que la absorción, el metabolismo, la eliminación, es decir, la farmacocinética de las sustancias, ya sean medicamentos o drogas de abuso, sustancias de abuso, están directamente controladas por las enzimas e indirectamente controladas por los genes codificantes que codifican las enzimas y por lo tanto por nuestra carga genética. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final nuestra información, la información que tenemos todos en nuestros genes, que está generando un funcionamiento a nivel enzimático, está también, por tanto, influyendo en la farmacocinética de las sustancias. Entonces, podemos decir que nuestra carga genética, que determina, en parte,
cómo se absorben, cómo se eliminan, cómo se metabolizan esas sustancias. Y de tal forma, pues cada uno tenemos, igual que cada uno tenemos una genética, pues cada uno tenemos, digamos, una forma de que funcionen nuestras enzimas, mejor, peor, más rápido, más lento, ¿no? Las diferencias genéticas pueden explicar, por tanto, diferentes grados de esfuerzo positivo o negativo de una droga en diferentes personas. Se han hecho estudios en parejas de gemelos en las que se ha visto pues, que diferencias genéticas o parecidos genéticos explican en cierto grado características de este tipo, ¿no? Aparte, de todas maneras, no quiere decir con esto que por nuestra carga genética estemos predestinados hacia un consumo, no. Quiere decir que podemos tener o se puede explicar ciertos grados de nuestra conducta o ciertos grados biológicos, por ejemplo el tema de las enzimas, pero no tenemos por qué estar predestinados, por supuesto, ¿no? Además, por otro lado, no quiere decir que este tipo de conducta, este tipo de consumos abusivos sea hereditario, pero sí, quizás, que la configuración genética, la carga genética que tenemos es predisponente al consumo de sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no por el hecho de tener un padre o una madre con consumo abusivo de sustancias, un alcohólico, un heroinómano, nosotros estemos abocados hacia el consumo de heroína o de alcohol, para nada. Pero sí se han llegado a estudios que demuestran que si tenemos cierta predisposición hacia conductas adictivas, ya sea de sustancias o de otra índole, o comportamientos compulsivos. Bueno, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la adicción, al fin y al cabo, es un sistema que se rige mucho por el circuito de recompensa neuronal. Y el circuito de recompensa neuronal está regulado en último grado por los genes. No todos manejamos, no todos tenemos el mismo circuito de recompensa, a grandes rasgos sí, pero a veces pues, se especifica por medio de los genes y por lo tanto el sistema de recompensa, ya digo, puede variar, ¿no? En función de nuestra comprensión neuronal, en función de nuestra carga genética, de nuestros genes codificantes. Hasta aquí el tema de los factores genéticos. Entramos de lleno en lo que podríamos llamar los factores psicológicos y podemos decir de ellos, bueno, pues que a lo largo de la historia ha habido multitud de teorías psicológicas que han intentado explicar la problemática de los consumos de drogas, los consumos compulsivos, los consumos abusivos. Hay muchísimas teorías y se han ido matizando y seguramente pues según avance la historia pues las que tenemos vigentes actualmente se irán modificando y matizando y se generarán otras. Podemos decir, por ejemplo, que las teorías más clásicas, una de las teorías más clásicas, la teoría psicoanalítica, que digamos, en este ámbito podemos decir que está en desuso, lo que se dedicó a ver es cómo la droga se relacionaba con cierta personalidad antisocial. Entonces se dedicó a definir los diferentes tipos de personalidades y cuál estaba más cercana hacia ese tipo de consumo abusivo. Ya digo que esta teoría, si bien hay gente que la sigue utilizando, o se sigue sirviendo de ella, está bastante más en desuso. Y actualmente se ha optado más por las teorías de aprendizaje, ¿no? Cómo intentar definir los diferentes tipos de aprendizaje y cómo influyen estos en la creación de este tipo de conductas. Vamos a ver, bueno, como comentaba, este tipo de teorías, las teorías del aprendizaje, intentan explicar la vulnerabilidad al consumo por presencia de rasgos de personalidad, en función de cómo somos, o por la historia de aprendizaje que favorece la rapidez e intensidad de aprendizaje de la conducta de consumo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que estudian tanto cómo es la persona y cómo ha aprendido a lo largo de su historia personal, y esas dos características nos pueden ayudar a trazar un perfil o a trazar unas características comunes que nos orienten hacia esas conductas abusivas o conductas de consumo. Bueno, dentro de los diferentes tipos de aprendizaje podemos encontrar o nos podemos servir de tres tipos de aprendizaje básicos que además vienen bien para justificar y entender, ya digo, los patrones de consumo, las causas del consumo abusivo de sustancias. Uno de ellos sería el aprendizaje
por imitación. ¿Qué es el aprendizaje por imitación? El aprendizaje por imitación pone relevancia en la repetición de patrones de conducta. ¿Esto quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, cuando un chaval se introduce en un grupo de iguales, ese chaval, para sentirse incluido, va a repetir los patrones de conducta que tiene el grupo. Sería el conocidísimo donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? El aprendizaje por imitación. Podríamos decir que este tipo de aprendizaje influye sobre todo la primera vez que una persona o un chaval, un adulto, busca la integración grupal. Si esa persona busca la integración grupal por medio de la imitación, que es lícito y suele pasar, y esa imitación es pues, consumir, por ejemplo, cannabis, porros, ese chaval aprende que utilizando ese medio la socialización es más fácil, ¿no? Entonces se produce un aprendizaje por imitación. Otro tipo de aprendizaje sería el aprendizaje por condicionamiento operante. El aprendizaje por conocimiento operante lo que nos dice o lo que postula es la repetición de una conducta en función de la recompensa que genera. Está muy ligado a lo que se conoce como el circuito de recompensa. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el condicionamiento operante sería que si yo desarrollo una conducta y esa conducta me reporta una recompensa, y las recompensas suelen ser positivas y además agradables, voy a estar condicionado a volver a repetir esa conducta para volver a obtener la misma recompensa. Claro, en este tipo de aprendizaje, está muy ligado con las expectativas positivas respecto a los consumos. Es decir, si yo consumo una sustancia por primera vez y eso me reporta una recompensa, una satisfacción, un efecto positivo, estoy enseñando a mi cuerpo, a mi circuito de la recompensa, que esa conducta es positiva y que lo ideal, lo satisfactorio sería repetirla, ¿no? Y en tercer lugar, estaría el aprendizaje por condicionamiento clásico. El aprendizaje por condicionamiento clásico es un poco más peculiar que el de condicionamiento operante. Lo que asocia son ciertos estímulos con la conducta que en principio no tienen mucho que ver. ¿Qué sería esto? Pues, por ejemplo, serían los ritos de consumo o los lugares de compra de droga. Me explico. Un consumidor, imaginaros que ya ha desarrollado ese aprendizaje por condicionamiento operante, el previo, ya sabe que si consume esa sustancia va a obtener estos beneficios, estas situaciones placenteras, y esas situaciones siempre se producen en un entorno, pues por ejemplo, no sé, un bar. Pues además del conocimiento operante de que el alcohol le reporta esos beneficios, esa recompensa. Además de eso, el cuerpo, la mente, empieza a asimilar que el entorno mismo del bar ya es positivo en sí mismo. O, por ejemplo, en el caso de los fumadores de cannabis o de tabaco, el hecho mismo del ritual del consumo ya es satisfactorio en sí mismo. Por ejemplo, el fumador en pipa, hasta que se prepara la pipa puede pasar un buen rato, ¿no? Hasta que tiene los efectos positivos del consumo de la nicotina pasa un buen rato y sin embargo ya está disfrutando de toda esa conducta ritual de preparación de la pipa o del tabaco de pipa. Claro, este aprendizaje por condicionamiento clásico es uno de los que más influye, sobre todo en el tema de las recaídas, después de haber llevado un periodo de abstinencia. Porque al fin y al cabo el cuerpo deja de necesitar la sustancia como tal, sin embargo la mente sigue necesitando ese entorno, esa situación que le generaba satisfacción por sí misma, más allá de lo que le daba la sustancia. Aquí tendríamos, por tanto, los tres tipos de aprendizaje que influyen en el consumo de sustancias. Bueno, vamos a entrar en un bloque grande, que nos llevará un rato, el de factores psicológicos. Dentro de los factores psicológicos, pues las variables propias y las características individuales que pueden llevar a una persona a consumir. Todo esto serían ciertas características que tiene el individuo, que desarrolla el individuo, que ya digo, le empujan o le facilitan esa conducta de abuso de sustancias. ¿Cuáles podemos encontrar? Bueno, una de ellas
sería, por ejemplo, la baja autoestima. Se ha relacionado por medio de estudios que sujetos con baja autoestima tienen bastantes más riesgos de consumo de sustancias que aquellos sujetos con una autoestima saneada. ¿Qué entendemos por autoestima? Bueno, autoestima es en realidad cómo nos valoramos. Si nos valoramos positivamente tenemos una autoestima saneada, si no nos valoramos tenemos una autoestima deficiente. Y esto va muy ligado a la percepción de autoeficiencia. Autoeficiencia. ¿A qué me refiero? Pues que si yo soy una persona que me valoro a mí misma, seguramente esto vaya muy ligado a que me considere una persona competente para solucionar aspectos o situaciones en la vida. Si soy una persona con una autoestima bastante baja, pues me considero una persona pues, a la que pueden los problemas, no puedo con la vida. Entonces, bueno, ante situaciones de consumo o ante situaciones dificultosas en la vida, el consumo puede resultar una salida o generar una satisfacción. Otra de las variables propias o características del individuales sería la baja asertividad. Y la asertividad es un concepto que está muy en boga, actualmente se oye mucho, pero que conviene matizar. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad que tenemos de experimentar sentimientos, de expresar sentimientos de forma sincera, ¿no? De tener una opinión sincera y de expresar esa opinión sincera. Por lo tanto, además comporta o incluye el comportarse de una forma adecuada en función de las propias ideas. Ya no es solo el tener ideas propias, el saber expresar los sentimientos y esas propias ideas, sino el comportarme de acuerdo con mis propios valores y mis propias ideas, hacer respetar mis derechos, pero sin necesidad de herir al resto. Es decir, yo soy capaz, tengo mis ideas, expreso mis sentimientos, tengo mis propios valores y además soy capaz de expresar todo esto y de defender todo esto que soy yo, pero sin la necesidad de andar pisoteando al resto. Es decir, sin dejarme avasallar. Esta característica es una característica importante, es una característica que se desarrolla o no durante o a lo largo de toda la vida. Requiere de esa autoestima y requiere de otros aspectos como por ejemplo soportar la presión de grupo, de saber decir no, el tema de las negociaciones. La asertividad es un concepto amplio que requiere de muchas cosas y es bueno, pues, un tema complicado de tratar, pero un tema que se ha visto que tiene una relación bastante directa con las problemáticas de consumo. Otra de las variables propias, características individuales, sería la elevada búsqueda de sensaciones. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que se ha visto una relación entre sujetos que tienen ese apetito por la búsqueda de sensaciones, por el consumo en realidad de sensaciones y el consumo de drogas. Por ejemplo, hay sujetos pues, que se dedican a los deportes de riesgo y se arriesgan en escalera, ¿no? Cada vez se arriesgan más. Bueno, pues este sería un paralelismo con el tema del consumo de sustancias, en realidad. Claro, aquí tenemos un problema porque una de las características del adolescente, podríamos decir, pues si no algo tan extremo como esto, pero se podría parecer, el adolescente busca sensaciones. Si no, no estarían los parques de atracciones llenos de adolescentes. Entonces podríamos decir que esto es una característica del joven, del adolescente, y bueno, que tenemos que tener cuidado con ella, ¿no? Que tenemos que vigilar, saber tratar. Según la persona va madurando, pues esta característica se va matizando o no. Después tenemos algunos sujetos que se siguen dedicando a este tipo de cosas, ¿no? Bueno. El lugar de control externo se puede malentender. El lugar de control externo no es el tener una persona fuera de mí, un padre, una madre que me vigila. ¿No? El lugar de control externo es algo más complicado, más personal. ¿Qué es como variable el lugar de control externo? Bueno, esta sería el típico sujeto, imaginemos el típico sujeto que considera que la vida le zarandea, que no tiene las riendas de su vida, ¿no? Que cualquier problema que le pasa ya no es por sus propias circunstancias ni por sus propias decisiones, sino por las situaciones que se dan alrededor de él. ¿No? Esto sería el lugar de control externo. El control de mi vida está dentro de mí, está dentro de mis capacidades, de mis posibilidades, o está fuera de mí. Bueno, claro, esto tiene un problema. Este tipo de sujetos que consideran que todos los problemas que le pasan por terceras personas y él no tiene nada que hacer en ello, no tiene culpa alguna,
lo que genera es un hándicap importante, porque si tú no tienes culpa alguna, ni capacidad alguna de solucionarlo, no vas a poder tomar las riendas ni solucionar los problemas, te los tendrán que solucionar el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues ha visto que este tipo de personas que consideran que las culpabilidades o las decisiones las deberían o las toman otros, que él no tiene nada que decir en su propia vida, al final se ve abocado bueno, pues a hacer lo que diga el resto o a solucionar los problemas en función del resto, ¿no? Más que en función de las propias capacidades. Otra de las variables o de las características individuales sería la falta de conformidad con las normas sociales. La falta de conformidad con las normas sociales significa que, al fin y al cabo, las normas sociales de conducta que rigen nuestro entorno social, micro y macrosocial, las ponemos nosotros. Directa o indirectamente las ponemos nosotros. El hecho de estar disconforme con las normas sociales ocasiona una especie de desarraigo social. Ojo que esta característica yo la podría calificar incluso de positiva si se enfoca bien. Las grandes revoluciones sociales que han ocurrido a lo largo de la historia han sido muy potenciadas por movilizaciones juveniles. La falta de conformidad con las normas sociales también es otra característica del adolescente o del joven. Pero ya digo, bien llevada. Porque, por ejemplo, si a nivel social, en nuestro entorno social, el consumo de cannabis, el consumo de cocaína no está bien tolerado y de hecho está legislado punitivamente, y yo no estoy conforme con eso y lo que busco es la transgresión de las normas, pues terminaré consumiendo. Entonces, otra de las características individuales, ¿no? Seguimos con variables propias y características individuales. ¿Cuáles más tenemos? Pues, por ejemplo, la escasa tolerancia a la frustración. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la vivencia y la tolerancia a la frustración es algo que también se aprende a lo largo de la vida. Y tenemos actualmente situaciones en las que hay sujetos que no, o por el éxito que han tenido a lo largo de toda su vida, o porque no han sabido trabajar este tema de la frustración, ante situaciones conflictivas o adversas, no saben vivirlas, ¿no? Y se frustran. Esto es en sí mismo un factor de riesgo, una característica individual que puede incitar a consumos, ¿no? Es importante, les comenté a los padres, que tu hijo no gane siempre al fútbol. Es importante. Tu hijo tiene que aprender que el esfuerzo, por ejemplo, ocasiona éxito y que puede ganar, pero tu hijo también tiene que vivir la frustración del perder y tienes que ayudarle a trabajar y a vivir eso, porque inevitablemente nunca o no siempre se gana en la vida, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir la frustración. Elevada necesidad de aprobación social y falta de autonomía respecto al grupo. Esto sería que una persona tenga una dependencia alta al grupo de pertenencia o al grupo de iguales. Y que se lleve por esa necesidad de aprobación social, que no sea capaz de distanciarse y decir, no, hasta aquí he llegado yo, o estas son mis decisiones, mis pensamientos, y de poder defenderlos frente a otro colectivo, ¿no? O al colectivo que le rodea. La relación con el consumo de drogas es obvia, ¿no? Si un grupo te dice consume o venga, pegar una calada o beber de una copa, tú no quieres y dices que no, pues en función de lo firme que seas o de la importancia que le des a la aprobación social, claudicarás y consumirás o no. Otra característica individual sería la insatisfacción con el empleo del tiempo libre. Lo que se ha terminado viendo es que ya no la gente que tiene mucho tiempo libre, sino la gente que no sabe utilizarlo, o los chavales, adolescentes que no saben utilizar ese tiempo libre, generan más conductas adictivas que los chavales que gestionan bien su tiempo libre. Esto tiene muchas lecturas, lo hablaremos en factores de riesgo de protección, ¿no? Es decir, ya no solo es que la oferta de tiempo libre sea amplia, sino que el chaval sepa encontrarla y gestionársela. Y además que le resulte satisfactorio. El tiempo libre en sí mismo no es bueno ni malo, pero lo que yo digo, el ocio ocioso, el ocio sin saber nada qué tengo que hacer o qué hacer, o insatisfactorio, sí es un factor de riesgo en sí mismo. Esta se me ha colado, pone exactamente lo mismo, así es que seguimos. Dificultad para el manejo del estrés. La dificultad para manejar el estrés pues, es otra característica individual que puede ocasionar consumos. El estrés en sí mismo o bien enfocado, es positivo. Hay mucha gente que trabaja muy bien bajo cierto grado de estrés,
pero claro, es bien vivido. Si no sé manejar esas situaciones o esos estresores que se dan en mi vida, me puedo sentir, digamos, sobredimensionado y que no abordo lo que me sucede, sobresaturado, y buscar alternativas, ¿no? Alternativas para relajarme o alternativas estimulantes para llegar a todo. El bajo aprovechamiento escolar es otro de los factores individuales que se ha visto que tiene cierta relación con los consumos. Aquí lo curioso, personalmente, no sé si esto es lo de la pescadilla que se muerde la cola. El bajo aprovechamiento escolar puede producir o puede conllevar fenómenos de consumo de sustancias, y el consumo de sustancias puede ocasionar el bajo aprovechamiento escolar. Lo cierto es que esa característica individual nos tiene que hacer encendernos esa alarma, esa bombilla de ojo, esto tiene cierto riesgo. Más variables propias, características, ya os comenté que había bastantes. La falta de habilidades sociales, tampoco hace falta explicar mucho esto. Una persona con déficit de habilidades sociales, con déficit para relacionarse, una persona más introvertida o que tiene conductas de relación patológicas o agresivas, pues tiene más papeletas o más propensión hacia más riesgo de fenómenos de consumo. La falta de conocimiento acerca de las drogas, fijémonos dónde está, en qué punto aparece. La mayoría de las veces cuando yo hablo con la población en general o con profesionales de diversa índole, el tema de los conocimientos me lo ponen en el primer momento, ¿no? La falta de conocimientos es lo que conlleva consumo. Bueno, hay un montón de características individuales que pueden generar estos consumos, Pero una de ellas es la falta de conocimiento. Si yo no sé o no conozco los riesgos que puede generar determinada sustancia y pienso que es inocua, pues bueno, pues la consumo y ya está. Entonces, para poder decidir también conviene tener ciertos conocimientos objetivos acerca de las sustancias o de las drogas. Las expectativas positivas respecto al consumo, a las consecuencias del consumo de drogas, es un factor a tener muy en cuenta. El hecho de que un sujeto haya consumido y haya sido agradable, haya sido positivo, va a propiciar en el circuito de recompensa que vuelva a repetir esa conducta. Esto, si le doy la vuelta, no tiene una relación tan directa. Es decir, expectativas negativas respecto a las consecuencias del consumo disminuyen los consumos. Pues parece ser que no. El ser humano es curioso. Relaciona las situaciones positivas para repetir los consumos y las negativas, bueno, les da menos importancia. Esto me pasó una vez, o eso no tiene por qué pasarme a mí. Es curioso. La falta de habilidades para la toma de decisiones o resolución de problemas. Hace falta saber cómo enfrentarse a las situaciones de crisis o a las situaciones complicadas en la vida. El no saber enfrentar situaciones, el sentirse que a uno le rebasan, que no tiene las riendas, que le sobrepasan, es otro de las variables o de las características individuales que pueden abocarnos a tipos de consumo. Actitud favorable hacia las drogas. Bueno, si mi discurso personal, el discurso social que ahora veremos también, es favorable hacia el consumo de sustancias y lo que prima es la permisibilidad, pues está claro que el consumo va a ser muchísimo más fácil, o por lo menos personal y socialmente mucho más aceptado. Confusión en el sistema de valores. ¿Qué es al fin y al cabo un valor? Pues es una creencia, una creencia sobre que una conducta es mejor que otra. Yo creo que esta conducta es mejor que esta otra, ¿no? Y por lo tanto, esa creencia de que esta conducta es mejor que otra me lleva a actuar previsiblemente en la dirección buena, ¿no? Me obliga a mi propia conducta a comportarme bien respecto a mi creencia. Entonces, una confusión en el sistema de valores ocasiona que yo me comporte o que derive hacia ciertas pautas de conducta pues que no son positivas, que no son adecuadas. Bueno. Hasta aquí lo que serían las pautas de las conductas. Pasamos a los tipos o pautas de consumo. Cuando nosotros pensamos en el consumo de sustancias, de drogas, o cuando hablamos con cualquier persona que esté fuera en la calle, directamente pensamos en un alcohólico, en un heroinómano, en un cocainómano. Siempre pensamos ya en conductas extremas. Pero hay diferentes tipos de conducta, diferentes grados de conducta. Y las más normales no son las conductas o las pautas de consumo extremas. Entonces hay que contextualizar. Cuando yo hablo con padres, lo que les comento es que
La mayoría de la población de chavales no consume y la siguiente no hace un consumo abusivo o compulsivo de la sustancia. Entonces, intentemos ver o hablar de las diferentes pautas de consumo para hablar con propiedad de la situación, para hacer, digamos, un buen diagnóstico. Entonces, el consumo experimental. ¿Qué podemos llamar a consumo experimental? El consumo experimental es el contacto inicial del individuo con la sustancia. Es la primera vez que lo consume. Entonces, suele darse sobre todo en la adolescencia, 12, 13, 14, 15, 16 años en función de la sustancia. Es la etapa o es el tipo de consumo más frecuente que se suele dar, de los que vamos a ver. El individuo suele tener un desconocimiento de los efectos que le va a producir la sustancia, pero sí tiene cierta curiosidad por comprobarlos. Y la invitación al consumo proviene del grupo. El individuo no va a buscar la sustancia y la consume en sí misma, sino que, digamos que le viene dado. ¿Vale? Ya digo que este sería el tipo de consumo, el consumo experimental más común entre la población adolescente y la población juvenil. Estaríamos hablando de eso. Y no quiere decir que, habiendo probado la sustancia, vuelva a repetirlo. La gran mayoría no vuelve ni siquiera a repetir el consumo. El consumo ocasional sería el siguiente escalón. El consumo ocasional ya es un consumo intermitente, ya no es que lo has probado una vez y lo has dejado. No, ya es que lo has repetido en diversas ocasiones. Si bien esa repetición no tiene una periodicidad fija, no se produce semanalmente, todas las semanas, no. Es incluso esporádico, ya digo, de repente se produce. Entre un consumo y otro hay largos periodos de abstinencia. Es decir, yo consumo este fin de semana y después me olvido de la situación y de repente al mes o al mes y medio vuelve a surgir la situación y vuelvo a consumir. No hay una periodicidad y hay un largo periodo entre un consumo y otro. Y por otro lado, el consumidor, si bien el consumo experimental no conocía los efectos o la acción que se iba a producir, en el caso del consumidor ocasional ya conoce los efectos y ya conoce la acción que va a producir esa sustancia en su cuerpo. Pero no necesita experimentar ese consumo, esa sensación. ¿Vale? No la necesita. El consumidor ocasional es un consumidor también grupal, no es un consumidor individual. De consumir, consume a nivel grupal. El consumo habitual ya sería un consumo que se repite más a nivel temporal, con una frecuencia más alta. Ya se da este tipo de consumos en dos situaciones, tanto a nivel individual como a nivel grupal. El consumidor habitual ya consume esa sustancia en la soledad, también, además de a nivel grupal. Y además conoce los efectos que tiene la sustancia y los busca. Empieza a necesitar esos efectos. Y por último tendríamos el consumo compulsivo. El consumo compulsivo ya sería el consumo del drogodependiente tal cual lo conocemos todos. ¿Vale? En el caso del consumo compulsivo ya se ha desarrollado una dependencia a la sustancia, la persona necesita esa sustancia para llevar su día a día y su día a día gira en torno al conseguir esa sustancia. Además empiezan a surgir complicaciones de otra índole, ya sean complicaciones sociales, complicaciones biológicas, ¿vale? Ya empiezan a surgir complicaciones que antes podían o no haber aparecido. Por último tenemos el tema del policonsumo, que si bien no estaría dentro de estos rangos, de estos 4 que hemos visto previos, pues hay que describirlo. El policonsumo sería el consumo de 2 o más sustancias, teniendo en cuenta que esas sustancias interactúan entre ellas y potencian, dificultan, varían los efectos y además potencian los efectos perjudiciales que pueda tener. Entonces el consumidor de 2 o más sustancias tiene que tener en cuenta que los efectos negativos, tanto a corto, medio y largo plazo, se potenciarán por el hecho de consumir 2 o más. Bueno, y por último hablaremos, que nos servirá como introducción al siguiente bloque, de los factores de riesgo y los factores de protección. Estos dos conceptos son 2 conceptos de peso que conviene conocer porque mucho, por ejemplo, de los programas de prevención se basan en este tipo de factores de riesgo. De este tipo de factores. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Pues eso, una característica personal o una circunstancia ambiental, te digo, tanto de lo que soy yo como del entorno que me rodea, por eso une los 2 temas, que incrementa la posibilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas o de que ésta llegue a causarle daños importantes. Es toda cosa, ya sea del individuo o del entorno, que
potencia la posibilidad de consumo de sustancias. Y sin embargo, el factor de protección sería exactamente lo contrario, características personales o circunstanciales ambientales que disminuyen la posibilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas. Volveremos a hablar de esto cuando hablemos de prevención, pero es obvio que muchos de los programas de prevención diseñados se encargan de intentar disminuir todo lo posible los factores de riesgo e intentar potenciar o aumentar en todo lo posible los factores de protección. Son dos temas que trabajaremos en el aula con diversas dinámicas porque ya digo que son vitales y además unifican muy bien tanto las características personales que hemos hablado antes como los factores ambientales, las circunstancias ambientales que hablaremos después en lo que sería el pilar de ambiente. Bueno, con esto terminamos este... Respecto a los factores de riesgo y factores de protección, diremos que hay muchísimos, una gran cantidad de factores. Ya hemos visto un montón de factores individuales y después veremos un montón de factores sociales. Hay muchísimo, una pluralidad importante. Y no es posible establecer una jerarquía de factores de riesgo o de factores de protección. No es posible ordenarlos de menos a más. Estos son más, estos generan más riesgo, estos generan menos. Los factores además interactúan entre ellos. Se empiezan a unir y a potenciar entre ellos. Entonces, ya no es solo que tú tengas este y esto, sino que juntos potencian y dificultan o facilitan la situación. De todas maneras, lo que sí que es obvio es que a más factores de riesgo, pues más riesgos de consumo, a más factores de protección, menos riesgos de consumo. Eso sí que es obvio, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el medio social y el individuo, la relación entre uno y otro es bidireccional y de mutua influencia. ¿Esto qué significa? Pues que al fin y al cabo el individuo modifica el ambiente y el ambiente modifica el individuo. Entonces los factores de riesgo individuales potencian los de entorno y los de entorno potencian los individuales. ¿Vale? Entonces se produce esta relación bidireccional de mutua influencia. Bueno, pues con esto terminamos este apartado, esta introducción de individuo. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, pues ya sabéis, en el aula durante las clases. Muchas gracias.